comenzar debemos tener una definición básica y conocer la relevancia de la estereoquímica en química orgánica. La estereoquímica es la parte de la química que estudia la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas, esto con el fin de conocer la influencia de estos sobre sus propiedades químicas y físicas, así como su reactividad. Esto proporciona conocimientos para la química en general, ya sea inorgánica, orgánica, biología, físico-química o química de polímeros. Algunos conceptos fundamentales para entender este tema son los isómeros. Los isómeros son sustancias que tienen la misma fórmula pero se diferencian en sus estructuras y propiedades. Se clasifican principalmente en isómeros estructurales y estereoisómeros. En los isómeros estructurales o constitucionales su fórmula es idéntica, pero sus átomos están ligados en un orden diferente. A su vez, se diferencian tres tipos de isómeros estructurales, como se muestra en unos ejemplos siguientes, de cadena, de posición y de función. Por otro lado, los isómeros estereoquímicos o estereoisómeros difieren solo en la disposición de sus átomos en el espacio y no en cuanto a su conectividad atómica. Se puede considerar que los estereoisómeros pertenecen a dos clases: a isómeros conformacionales, los que se pueden interconvertir por rotación en torno a un enlace simple, y los isómeros configuracionales, los que solo se pueden interconvertir por ruptura y nada formación de enlaces. Y estos se subdividen en dos clases que veremos a continuación: geométricos y ópticos. La isomería geométrica o cis-trans se origina a causa de la rotación restringida en torno a un enlace carbono-carbono. A diferencia de lo que ocurre en los enlaces simples, en los enlaces dobles carbono-carbono no hay libre rotación. Por ejemplo, los extremos de la molécula de etileno no pueden torcerse entre sí, porque para ello se debería romper el enlace doble. A los isómeros cis-trans se les llama isómeros geométricos porque difieren en la geometría de los grupos unidos al doble enlace. El isómero cis es el que tiene ambos sustituyentes distintos del hidrógeno del mismo lado del doble enlace, y a los que tiene en lados opuestos se denomina trans. Entonces, el 2-buteno puede existir en forma de dos isómeros, como se muestra en esta imagen, y los compuestos cíclicos, debido a su rigidez, también presentan isomería geométrica. Así, el 1,2-dimetilciclohexano puede existir en forma de dos isómeros. En general, los isómeros trans suelen ser más estables que los isómeros cis, esto debido a la menor interacción repulsiva entre los grupos en los lados opuestos del doble enlace. Por ejemplo, en alquenos sustituidos, grupos más grandes pueden inducir tensiones estéricas debido a su proximidad espacial, que favorecen la conformación trans. Además, la presencia de grupos electrónicamente desestabilizadores, como grupos nitro, carbonilo, nitrilo o halógenos, pueden retirar electrones o inducir cargas parciales negativas, que afectan la estabilidad relativa de isómeros cis y trans, al influir en la distribución de carga y en la resonancia de la molécula. Por otro lado, la isomería óptica es un fenómeno en el que compuestos químicos con la misma fórmula molecular y estructura de conectividad, pero con disposiciones diferentes espaciales de sus átomos, exhiben diferentes efectos sobre la luz polarizada, y esto se debe a la presencia de carbonos quirales en las moléculas. Existen dos subclasificaciones. La primera sería los enantiómeros, que son isómeros ópticos con imágenes especulares no superponibles entre sí, y la segunda son diestereoisómeros, que son isómeros que no son imágenes especulares entre sí y no exhiben simetría de espejo, o en otras palabras simples, no son enantiómeros. La palabra quiral fue inducida por William Thomson en 1894 para designar objetos que no son superponibles con su imagen especular. Aplicado a la química orgánica, podemos decir que una molécula es quiral cuando ella y su imagen en un espejo no son superponibles. La causa más frecuente de quiralidad es la existencia de un carbono asimétrico, con 4 sustituyentes distintos en la molécula, lo que impide que ésta tenga un plano o un centro de simetría y existan dos y solo dos configuraciones distintas no superponibles. Un ejemplo de carbono asimétrico lo tenemos en la molécula de bromo-cloro-yodo-metano, y el carbono está unido a bromo, cloro, yodo e hidrógeno, 4 sustituyentes diferentes que lo convierten en quiral o asimétrico. Enantiómeros y sus propiedades. Como se mencionó antes, se denominan enantiómeros a los estereoisómeros que guardan entre sí una relación de objeto e imagen. La característica principal que presentan dos enantiómeros es que todas sus propiedades físico-químicas son iguales,
excepto que desvían la luz polarizada en un plano de diferente forma. Uno de los isómeros desvía el plano de la polarización hacia la derecha, la cual se clasifica como la letra R, y el otro en la dirección contraria, y se clasifica con la letra S. Por todo lo anterior, se le denomina también a este tipo de enantiómeros isómeros ópticos. Configuración absoluta y relativa. Sistema de nomenclatura R y S. La nomenclatura R y S, o nomenclatura derecha e izquierda, se utiliza para nombrar los diferentes enantiómeros de los compuestos quirales. Los estereocentros de los compuestos quirales están etiquetados como R o S. Los sustituyentes del compuesto quiral se nombran en un orden como 1, 2, 3 y se dibuja una flecha desde el sustituyente de mayor prioridad al del menor. Si la flecha está en el sentido de las agujas del reloj, el estereocentro se etiqueta como R, y si ésta está en el sentido contrario a las agujas del reloj, el estereocentro se etiqueta como S. Se trata de normas para la asignación de la denominación RS para la configuración absoluta de centros estereogénicos. Siguiendo las siguientes reglas secuenciales, se asigna un orden de prioridad a los 4 átomos o grupos unidos al centro, que es carbono, y se clasifica como centro quiral. Como reglas tenemos que si los 4 átomos directamente unidos al centro quiral son diferentes, la prioridad depende del número atómico, es decir, si 2 ligandos fueran isótopos del mismo elemento, tiene prioridad el de mayor masa atómica. Como otra regla, tenemos que si la regla anterior no decide, se establece la comparación para los siguientes átomos de grupos cada vez más alejados del centro quiral, y así sucesivamente. Si aparecen enlaces dobles o triples, los átomos implicados se consideran respectivamente duplicados o triplicados. Y finalmente se visualiza la molécula orientada de manera que el ligando o grupo de menor prioridad quede hacia atrás, y se observa el ordenamiento de los grupos restantes, como se muestra en la imagen. Configuración relativa E y Z. La nomenclatura cis-trans para los isómeros geométricos en ocasiones no puede darles un nombre específico. Los isómeros del 1-bromo, 1-cloropropeno no son en forma definida cis o trans, ya que en estos no es obvio qué sustituyentes se refieren como cis o trans. El sistema EZ de nomenclatura para isómeros geométricos se diseñó de acuerdo con la convención Cladocolor-Prelog, el cual asigna una configuración única, ya sea E o Z, a cualquier doble enlace capaz de tener isomería geométrica. Para aplicar esta convención se procede de la siguiente manera. Como paso número 1, se separa mentalmente al alqueno en 2 extremos, tomando como centro al doble enlace a saber. Paso número 2. Siguiendo las reglas secuenciales detalladas a continuación, se asignan prioridades a los sustituyentes unidos a cada carbono del doble enlace. En nuestro ejemplo del 1-bromo, 1-cloropropeno, tendremos que para el átomo de carbono de la izquierda del doble enlace, el número atómico del bromo es mayor al número atómico del cloro, que es igual o mayor que el bromo cuando tiene prioridad, mientras que el átomo de carbono de la derecha del doble enlace, el número del átomo del carbono es mayor al número del átomo del hidrógeno, que es igual o mayor al del metilo, cuando éste tiene prioridad 1 del metilo. Paso 3. Se asigna la denominación Z o E al isómero en cuestión teniendo en cuenta lo siguiente. Si los sustituyentes con prioridad 1 se encuentran en el mismo semiplano, con respecto al doble enlace, a este isómero le corresponde la denominación Z, derivada de la palabra alemán zusammen, que quiere decir juntos. Mientras que si los sustituyentes con prioridad 1 se encuentran en semiplanos diferentes, con respecto al doble enlace, se trata del isómero E, derivado de la palabra alemana entgegen, que quiere decir opuesto. Y aplicándolo a nuestro ejemplo en particular, sería como se muestra en la siguiente imagen. Igualmente, al otro isómero se le llama E, 1-bromo, 1-cloropropeno, el cual corresponde a la letra E, ya que son opuestos. Ahora bien, puede suceder que alguno de los carbonos del doble enlace se encuentre unido a 2 átomos iguales que formen parte de grupos diferentes, es decir, como en el caso de los R. En este caso, la regla secuencial número 1 no basta para asignar prioridades. Para ello necesitamos otra regla a saber,
la cual es que para visualizar esta regla tomemos como ejemplo al siguiente compuesto, el cual se muestra en la imagen. En este caso, el carbono de la derecha del doble enlace está unido a otros dos átomos de carbono. En el metilo, los átomos siguientes son hidrógeno, 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 mientras que en el etilo son carbono, hidrógeno, hidrógeno. Por lo tanto, y puesto que el carbono tiene un número atómico mayor que el hidrógeno, el etilo tiene mayor prioridad que el metilo. Proyectar consiste en dibujar en 2 dimensiones o en plano una molécula. La proyección de Fischer. Con un centro quiral, la molécula se dibuja en forma de cruz con los sustituyentes que van al fondo del plano en la vertical y los grupos que salen hacia nosotros en la horizontal. El punto de intersección de ambas líneas representa el carbono proyectado. Para comprobar la proyección que está bien hecha, vamos a dar una notación RS de la molécula y su proyección, según las reglas de notación que veremos a continuación. Ahora haremos la proyección de una molécula con 2 centros quirales. Para proyectar una molécula de Fischer es necesario dibujarla con formación eclipsada. Los sustituyentes que nos quedan en el plano van colocados hacia arriba y abajo en la proyección. Los grupos que salen hacia nosotros, o las cuñas, se disponen a la derecha en la proyección y los que van al fondo, líneas de trazos, se disponen a la izquierda. Este se utiliza para representar ciclos de carbohidratos como monosacáridos y disacáridos. En esta representación, los átomos de carbono del anillo se muestran en un plano y los grupos funcionales, como hidroxilos, se colocan en las posiciones específicas dentro del anillo, indicando la configuración espacial relativa de estos en el grupo del ciclo. La nomenclatura alfa y beta en la proyección de Haworth se refiere a la configuración relativa de los grupos hidroxilo OH en un carbono anómero, carbono con 2 posibles configuraciones en el anillo cíclico, en un carbohidrato representado en esta proyección. Se comparan proyecciones de las posiciones del grupo hidroxilo del carbono numérico y el grupo hidroxilo del último carbono quiral. Si coinciden sus orientaciones, se nombra el anómero como alfa, si no, como beta. Por motivos de tiempo no se puede profundizar este paso a paso de la proyección, pero se dejan fuentes de consulta en la descripción del video. La interpretación de una proyección de Newman implica observar la disposición espacial de los grupos sustituyentes alrededor del carbono frontal desde la perspectiva del carbono posterior. Hay un número infinito de conformaciones posibles para el etano. Cualquiera de estas conformaciones se puede especificar mediante su ángulo diedro, que es el ángulo entre los enlaces de carbono-hidrógeno de los átomos de carbonos delantero y trasero de la proyección. 2 de las conformaciones tienen nombres especiales. La conformación en el ángulo 0 se llama eclipsada. Aquella en el que ángulo es igual a 60 se denomina conformación escalonada o alternada. A cualquier otra conformación intermedia se le llama sesgada. Con la modificación de las posiciones relativas de los átomos en las conformaciones eclipsada y alternada, está asociado un cambio de energía. El resultado neto de una conformación eclipsada es que es enérgicamente menos favorable que una conformación alternada. Cuando el etano gira hacia la conformación eclipsada, su energía potencial aumenta y agrega algo de resistencia en la rotación. Esta resistencia a la torsión se le llama tensión torsional, y las 2.9 o 3 kilocalorías mol de energía necesaria se le llama energía torsional. Cuando un rayo de luz polarizada, rayo que vibra en un solo plano, atraviesa una disolución de moléculas quirales, sufre una desviación y se dice que dicha sustancia presenta actividad óptica. Esta propiedad se observa en un aparato diseñado a tal fin llamado polarímetro. El poder rotatorio de los enantiómeros de un mismo compuesto tiene el mismo valor absoluto pero en distinto signo. Uno de los enantiómeros hace girar el plano hacia la derecha, a positivo, y se le denomina dextrógiro, y el otro hace girar a la izquierda y se le denomina levógiro. Un ejemplo importante es el caso de la talidomida. Este fármaco se vendió originalmente como una mezcla racémica conteniendo unos enantiómeros para tratar náuseas matutinas en mujeres embarazadas. Sin embargo, se descubrió que uno de los enantiómeros era teratogénico, lo que significa que causaba malformaciones congénitas graves en fetos. Posteriormente, se determinó que el enantiómero S-talidomida era el responsable de estos efectos adversos, mientras que el enantiómero R-talidomida mostraba propiedades terapéuticas útiles en los tratamientos.